por haber participado en la organización y en todo lo que se llevó a cabo el día de ayer para celebrar a las madres. Es mi entendimiento que las madres disfrutaron mucho, que la comida estaba muy rica, así que damos gracias a todos ustedes, hermanos, gracias al Señor por sus vidas y por poner esa disposición de poder ser generosos hacia unos con otros y también ser serviciales. Les animo a que continuemos haciendo esto y que el Señor a su tiempo recompensará toda obra y toda buena dádiva hacia sus siervos. Así que muchas gracias, hermanos, y me gustaría pedir si pueden ir a Mateo capítulo 11, versículos del 1 al 19, y cuando lo tengas, si por favor puede responderme con un fuerte amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Amado Señor, venimos ante ti, Padre, agradecidos por este relato que nos has dado de Juan el Bautista, Señor. Señor, tú sabías que en nuestras mentes hubiese sido difícil imaginar que los profetas también se desanimaban. Tú sabías que en nuestras mentes hubiese sido difícil saber que un profeta tan grande como Juan el Bautista también llegó a dudar del Señor Jesucristo. Sabías que nosotros no hubiésemos imaginado todo eso, y eso nos habría traído una carga grande, imaginar a estas personas como personas fuertes, como personas capaces. Y Señor, te agradecemos que por eso nos has dado este testimonio del momento más débil de Juan, para recordarnos que era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, para recordarnos que aunque era el profeta más grande, también era un hombre muy pequeño, con muchas debilidades como nosotros, y para recordarnos, Señor, que así como tu gracia lo sostuvo a él, como tu gracia lo restauró en medio de la debilidad, también puede hacerlo con nosotros cuando estamos caídos, cuando estamos abatidos, como cantábamos. Y también puede ayudarnos
a ser obedientes a ti en medio de la desesperación, en medio de la debilidad. Gracias, Padre. Te pedimos que nos ayudes y que nos ministres en el corazón a través de tu Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén. Este pasaje, cuando lo leemos de corrido y cuando lo comparamos con el pasaje que estudiamos la semana pasada, realmente podríamos verlo como un pasaje que nos muestra un contraste totalmente distinto a lo que estábamos viendo la semana pasada. Si usted no estuvo aquí o si usted no recuerda, algo que vimos la semana pasada es que el Señor Jesucristo, a través de un sermón o a través de unas palabras, estuvo describiendo a sus discípulos como personas que están dispuestas a seguirlo a Él, o como personas que están dispuestas a obedecer al Señor aún en las peores circunstancias, y a obedecer al Señor aún en los momentos de rechazos, cuando lo rechaza su propia familia. Para este punto, Jesús ha descrito a sus discípulos como personas con determinación, ha descrito a sus discípulos como personas obedientes, como personas que están dispuestas a amar al Señor Jesús más que a su propio Padre, a amar al Señor Jesús más que a su propia madre. Sin embargo, cuando llegamos a este texto, el pasaje pasa de describir al Señor Jesucristo, o pasa de mostrarnos al Señor Jesucristo describiendo a sus discípulos como personas con mucha determinación, para comenzar a describirnos a Juan el Bautista como un hombre con mucha debilidad. Es interesante, porque cualquiera podría pensar que Juan el Bautista, siendo el profeta que era, iba a ser la persona que mejor iba a modelar la fidelidad en medio del sufrimiento. Si yo le dijese a usted, piense en Juan el Bautista, y le dijese, ¿piensa usted o creería usted que Juan el Bautista se iba a poner débil por la opresión, se iba a poner débil por estar en una cárcel? La mayoría de nosotros pensaríamos que no. Usualmente cuando pensamos en los profetas, pensamos en ellos como superhéroes. Pensamos en ellos como personas a las que les podía suceder de todo y no se debilitaban. Personas que podían ser perseguidas, personas que podían ser asesinadas. Y pensamos en ellos como personas que recibían la muerte con una sonrisa en la cara. Muchas veces eso es lo que pensamos. Que los profetas, cuando les iban a cortar la cabeza, estaban tranquilos. Pero lo que vemos en este punto, hermanos, y esto quiero que me escuchen muy bien y quiero que me pongan mucha atención. Lo que vemos en este punto es que el Señor Jesucristo sí exige lealtad total de sus discípulos. El Señor Jesucristo sí exige que sus discípulos, como diríamos en lenguaje muy popular, exige que sus discípulos sean a todo terreno, que si los rechazan sus padres, Él espera que sus discípulos estén dispuestos a ser rechazados, dispuestos a sufrir. Pero aun cuando el Señor Jesucristo espera que nosotros suframos de esa manera, el Señor sabe que en muchas ocasiones, más que estar dispuestos a sufrir, más que estar llenos de valentía, vamos a estar llenos de dudas y de cobardía. Es interesante, porque uno esperaría que Jesús dijese, yo no quiero gente que se acobarde bajo alguna circunstancia negativa. Yo no quiero gente que se acobarde bajo la persecución. Sin embargo, lo que vemos aquí es un profeta lleno de dudas, un profeta lleno de cansancio, un profeta muy frustrado por estar en la cárcel y no poder salir posiblemente. Y al mismo tiempo vemos a un Jesús lleno de misericordia, lleno de gracia, para tener compasión hacia su profeta que estaba debilitado. Sí, las dos cosas son verdad. Es verdad que Jesús espera una lealtad total de sus discípulos. Es verdad que Jesús tiene una gracia eterna, una gracia muy grande en medio de la debilidad de sus discípulos. Es lo mismo que vemos en Salmo 103, versículos 13 y 14. Y note, escuche esto, y que esto traiga consuelo a nosotros. Note cómo ve el Señor a sus hijos cuando están pasando en un momento de debilidad. Si tú eres un hijo de Dios
Y el día de hoy tú vienes aquí con debilidad. Si tú eres un hijo de Dios que ha creído en el Señor Jesucristo y el día de hoy estás dudoso, estás desanimado, estás cansado, estás lleno de frustración, note lo que dice el texto acerca de cómo Dios ve a sus hijos. Salmo 103, versículos 13 al 14, dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Es decir, es cierto que es el Señor el que exige mucho de nosotros, pero al mismo tiempo es cierto que es el Señor el que recuerda nuestra debilidad y está dispuesto a tratarnos con compasión en el momento de más debilidad de nosotros. Eso es lo increíble de la gracia de Dios, hermano, que nosotros podemos pensar en el cristiano más maduro del mundo, podemos pensar en el apóstol Pablo, un hombre que rara vez se desanimaba, un hombre muy dispuesto a seguir al Señor, un hombre muy dispuesto a sufrir, un hombre muy dispuesto a ser latigado, un hombre que terminó perdiendo su vida de manera violenta por causa de Cristo. Podemos pensar en él como el cristiano más maduro del mundo. Puedo verme a mí como el cristiano más inmaduro del mundo, y algo que la Biblia deja claro es que aún ahí el Señor no ama más a Pablo que a mí. Pablo es mucho más maduro que yo, pero no es más amado que yo. Los misioneros que se van a cualquier parte y pierden su vida son mucho más maduros que nosotros, son mucho más valientes que nosotros, pero aún en ese mismo momento, los misioneros que son más valientes, que son más personas mucho más maduras que nosotros, son mucho más lo que quiera que yo, pero nunca más amados que yo. Y esa es la base de nuestro servicio al Señor. No es más, lo que vamos a ver aquí no es un profeta que tenía una fe de tal manera que nunca se debilitaba. Lo que vamos a ver aquí es a un salvador, a un profeta que tenía mucha debilidad, pero al mismo tiempo a un profeta que en medio de su debilidad tenía un salvador que nunca lo soltaba. Porque en última instancia, nuestra seguridad no es, como muchos dicen, que el Señor estaba estirando la mano y nosotros, cuando estábamos desesperados, con el agua hasta el cuello, cuando estábamos cansados. La fe no es que yo agarré al Señor y estoy seguro mientras yo sostenga al Señor. Hermano, la fe no es eso. La fe es saber, no que yo sostengo la mano de Dios, sino que Dios sostiene mi mano aun cuando mi mano ya no tiene fuerza. Lea el libro de Job. Un hombre sin fuerza, un hombre cansado. Lea a los profetas, lea a Jeremías. Jeremías decía: yo prefiero la muerte que la vida, estoy cansado. Cuando se trataba de su ministerio era un profeta totalmente fiel, pero ¿sabe qué es lo que dijo Jeremías en medio de su fidelidad? Estoy cansado de proclamar, estoy cansado de hablar la palabra, estoy cansado. Él dijo en una ocasión: desearía poder dejar de predicar, pero siento un fuego dentro de mí. Así que déjame, antes de entrar de lleno al texto, hermano, ¿tú quieres servir al Señor? Y yo espero que la respuesta sea un amén, aunque nadie lo dijo. Yo quiero pensar que lo pensaron. ¿Quieres servir al Señor? Lo que vamos a ver en este profeta es cómo luce la vida de una persona que sirve al Señor con fidelidad. Ese es el punto de este pasaje. ¿Quieres tú ver qué se siente comprometerte con el Señor? ¿Qué se siente tener un compromiso con su palabra? Mira a Juan el Bautista y eso es lo que se siente. Nota cómo empieza el texto describiendo a Juan desde el principio como una persona que para este punto de su ministerio estaba encarcelado, estaba sufriendo. Posiblemente sus necesidades básicas no estaban cubiertas, no tenía agua, tenía poca comida. Era un sufrimiento tan grande por causa de la fidelidad. Y nota cómo inicia el texto. Dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y note cómo reacciona Juan al ministerio de Jesús. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro?
Si a usted no le queda muy claro que le está preguntando Juan, dice que el texto en el versículo 2 que Juan escuchó las obras del Señor Jesucristo, escuchó sus milagros, escuchó acerca de sus predicaciones, escuchó todas las cosas que Jesucristo estaba haciendo, que sanó a un leproso, que resucitó a una muerta, escuchó todo eso. Y cuando Juan le pregunta a Jesús, ¿eres tú aquel que había de venir?, le está diciendo el apóstol, o le está diciendo Juan el Bautista a Jesús: Señor, ¿estás seguro que tú eres el Salvador? Esa pregunta no la esperaríamos de Juan el Bautista. Porque ¿qué fue lo que dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando estaba libre, Juan el Bautista parecía que no tenía ninguna duda de que Jesús era el Señor. No tenía ninguna duda de que Jesús era el Salvador, el único que quita el pecado del mundo. El problema es que ahora está en la cárcel, ahora está sufriendo, posiblemente lo han golpeado, posiblemente está en una celda fría, cansado, sin dormir. Todo mundo lo ha abandonado, con excepción de algunos discípulos. Y es en ese contexto que Juan le pregunta: Señor, ¿estás seguro que tú eres el Salvador? Estoy diciendo, porque como están las cosas en mi vida, no se siente que tú seas el Salvador. A como están las cosas en mi vida, al ver el sufrimiento que yo estoy pasando, pareciera que tú sí tienes poder para sanar al mundo entero, pareciera que tú sí tienes poder y autoridad para predicar, pero cuando yo veo mi vida, no pareciera que tú seas mi Salvador. ¿Alguna vez usted ha sentido eso, hermano? Yo creo que una de las cosas que más nos fastidia a los cristianos es cuando estamos sufriendo, cuando estamos tristes, cuando estamos decaídos y alguien nos dice: Dios tiene el control. Yo si le digo eso ahorita a usted, tranquilo, usted va a decir: amén, pastor. Pero cuando ha perdido un hijo, cuando ha perdido la esposa, cuando ha perdido el trabajo, cuando no tiene nada, que las cosas en lugar de mejorar empeoran, y le digo: Dios tiene el control. Muchas veces, humanamente hablando, lo que haríamos si no fuésemos cristianos es decir: por favor, guárdate los comentarios, porque pareciera que Dios no tiene el control de nada. Pareciera que tiene el control de la vida, del mundo entero, al menos de mi vida. Y lo que Juan está haciendo aquí, lo que Mateo nos muestra, no es que Juan dudase del poder del Señor Jesucristo. Juan sabía que Jesucristo tenía poder y que tenía autoridad. De hecho, en Lucas 7:18 se nos dice que fueron los discípulos de Juan los que le dijeron todos los milagros que estaba haciendo Jesús. Hermanos, yo creo que entendamos, el problema de Juan no es que él estaba dudando del poder de Jesús. Él sabía que Jesús tenía el poder. Note que él no lo cuestiona diciéndole: oye, en verdad tú tienes poder para sanar, en verdad tú tienes poder para salvar. Lo que él está cuestionando es: en verdad tú eres el Salvador. ¿Sabe por qué? Porque muy posiblemente lo que le estaba sucediendo a Juan es lo mismo que nos puede llegar a suceder a todos nosotros. Lo que le estaba sucediendo a Juan era pensar: tú estás sanando personas, tú estás resucitando gente, tú estás sanando leprosos, estás sanando a gentiles, personas que no son judías. Tú estás haciendo todos estos milagros y, Señor, ¿yo para cuándo? Porque tú haces muchos milagros, pero yo sigo preso. El problema que está pasando Juan no es un problema extraño. No es como que Mateo nos está diciendo: mira, les voy a contar un chisme de Juan, cómo se desanimó en el momento más duro de su vida, cómo Juan es un muy mal ejemplo a seguir. Alguien podría leerlo así. De hecho, hermanos, es interesante que este texto muchos teólogos lo han tratado de justificar diciendo: no es que Juan dudaba, es que los discípulos de Juan dudaban y por eso le pidió Juan a los discípulos que fuesen a hablar con Jesús para que se les quitaran las dudas. Entonces hay una interpretación que dice: las dudas no eran de Juan, las dudas eran de sus discípulos. Hay otros que dicen que solamente este texto está aquí para decirnos cómo Juan estaba mandando a sus discípulos como un testimonio para que vieran a Jesús y pudiesen conversar con él. Pero, hermano, ¿qué dice el texto? El texto nos presenta a Juan desanimado.
Y una vez más, esto no es algo extraño, no es extraño que los profetas se desanimen, no es extraño que los siervos de Dios, entre más comprometidos estén, se desanimen. Es lo mismo que le pasó al profeta Elías en lugares como Primera de Reyes 9:14. Escuchen la voz de un profeta fiel, que amaba al Señor, comprometido con el Señor, que predicó la palabra, que estaba al pie de batalla, que estaba al pie en la lucha. Dice que cuando llegó un momento de desánimo, nos dice Primera de Reyes 9:14 que Elías se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, escucha la oración de este profeta: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Wow. Uno pensaría, ese hermano anda en pecado. Uno pensaría, ese hermano definitivamente no ha hecho su devocional últimamente, no ha orado, ese hermano no se congrega. Hermano, no es que no se congrega, es que en nuestros términos actuales, él era el pastor, se congregaba. En nuestros términos actuales, no es que no hacía su devocional, él predicaba la palabra, no es que era un ignorante de la palabra, él es uno de los hombres que posiblemente más conocía la palabra. Entonces alguien podría decir, ¿por qué está tan desanimado? ¿Por qué se encuentra deprimido hasta el punto de la muerte? Porque eso es parte de servir al Señor. A veces nos imaginamos al Señor, el servicio al Señor, como los siervos del Señor van a ir caminando por el agua, héroes sin capa, o algunos se ponen capa, van caminando por el agua, y nos los imaginamos como personas que pueden caminar sobre las olas del mar. ¿Sabe cómo deberíamos de imaginarlos? No como personas que pueden caminar sobre las olas del mar, sino como personas que más seguido traen el agua del mar hasta el cuello. Si tú quieres servir al Señor, va a haber más veces que traigas el agua hasta el cuello que caminando sobre el agua. Muchas veces más. Y por eso lo que este texto nos está mostrando aquí, no, una vez más, no es a un Juan que tenía una fe indestructible, a un Juan que tenía una fe que no tenía ninguna fisura. Lo que nos está mostrando aquí es lo que debemos estar dispuestos a pasar si realmente queremos servir al Señor. Hermano, ¿tú quieres servir al Señor? Prepárate para desanimarte. Tú quieres servir al Señor, prepárate para agotarte. Pero déjame ser claro, hermano, lo que debemos sacar de aquí no es solamente que nos vamos a desanimar, eso es así. Pero lo que yo quiero que nosotros veamos aquí en Juan no es solamente pensar, me voy a desanimar. Es entender que el mayor desánimo no era la cárcel, sino el corazón. ¿Tú sabes cuáles son los mayores desánimos que tú vas a pasar si quieres servir al Señor? No es cuando alguien te trate mal. En el ministerio hay tantos malos tratos que uno dice, ya uno más, uno menos, no importa. No es cuando tú tengas problemas en tu hogar, no es cuando no tengas dinero. Hermano, los peores momentos que vamos a experimentar o los peores ataques que se experimentan sirviendo al Señor no son aquellos que vienen de afuera, sino que aquellos que salen de adentro del corazón. El desánimo. ¿Sabe por qué? Porque el desánimo a veces no tiene sentido. ¿Alguna vez usted se ha sentido así como que desanimado y le preguntan, ¿qué te pasa? Y usted dice, no sé. Ese es el desánimo. El desánimo es lo más duro porque no tiene sentido, no tiene que ser provocado, es algo que hace nuestro corazón engañoso, muchas veces es algo que sale a la luz cuando las cosas están mal, pero la guerra más difícil de ganar no es cuando el mundo se levanta contra mí, la guerra más difícil de ganar es cuando el corazón se levanta contra mí. Por eso, una de las cosas que debemos recordar en medio del servicio al Señor, en medio del desánimo, es que cuando se trata de recuperarnos, cuando se trata de combatir el desánimo, hay dos conversaciones que son sumamente importantes. Y esto yo quiero que se lo lleven.
Hay dos conversaciones sumamente importantes. Como cristianos, cuando estamos desanimados, sí tenemos que contarle a nuestros hermanos que estamos desanimados, sí tenemos que pedir oración, sí tenemos que pedir que alguien nos escuche, pero hermano, la conversación más importante que tú debes tener todo el tiempo, todos los días, es la conversación que tú tienes con Dios acerca de tu desánimo y la conversación que tú tienes con tu alma acerca de Dios. Esas son las dos más importantes. Por eso, hermano, ¿cuándo fue la última vez que tú te tomaste el tiempo en serio? No que oraste a la hora de los alimentos, Señor, ayúdame en mi trabajo. No, está bien, hágalo. Y esas oraciones no son menos importantes. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú y yo nos tomamos el tiempo en serio para hablarle al Señor de lo que hay en nuestro corazón y hablarle a nuestro corazón acerca de lo que hay en Dios? ¿Alguna vez hemos hecho eso? Porque eso fue lo que hicieron los profetas, eso fue lo que hicieron los salmistas. Salmo 42:5 lo dice. Escuchen que el salmista estaba desanimado, el salmista estaba cansado, y la solución a su desánimo, o la manera de luchar contra su desánimo, fue: ¿por qué te abates? ¿Y a quién le está hablando? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Sí nota que el salmista no espera a que se le acaben las dudas para adorar al Señor? No, el salmista estaba lleno de dudas. La duda no se había ido, por tanto la duda no es un impedimento para adorar al Señor. Los problemas no se habían ido. Por tanto, los problemas no son un impedimento para nosotros adorar al Señor. Lo que el salmista está haciendo aquí, sí, es una oración a Dios, pero también es una plática con el corazón. Y alguien podrá decir: pastor, ¿quiere que esté loco que hable yo conmigo mismo? No, hermano, así luce recordarle a tu alma quién es Dios. Y tú tienes que saberlo. Todo el tiempo le estás recordando algo a tu alma. Te guste o no, hay dentro de nosotros esta conversación que nunca se para. De hecho, pueda que ahorita yo esté predicando y alguien esté teniendo una conversación consigo mismo de qué va a ser el rato. Hay dentro de nosotros siempre esa conversación que nunca se para, que nunca se termina. Lo que el salmista está diciendo, no nos está diciendo aprende a hablar contigo mismo, porque en un sentido todos hablamos con nosotros mismos, todos traemos a la mente las cosas que son importantes, todos nos recordamos a nosotros mismos lo que es importante, pero muy pocas veces nosotros controlamos lo que pensamos, siempre dejamos que la mente corra. Y eso es lo que está haciendo Juan, y es lo que hizo el salmista. Lo que está haciendo Juan no es negar las dudas que tiene, porque cualquier cristiano en la actualidad medianamente espiritual, lo primero que haría sería negar las dudas. Hay un dicho muy ridículo que existe en el mundo evangélico. Cuando usted le pregunta, yo tenía unas personas que me llamaban siempre para ofrecerme seguros para la iglesia. Y yo contestaba: aló, ¿con quién hablo? Y me decía: soy fulana de tal, de la iglesia de tal. Y dice: ¿cómo está? Bien, pastor, bendecido y en victoria. Es el saludo evangélico, por si no lo sabía. Bueno, Juan diría: yo ahorita bendecido sí, en victoria no tanto. Y ¿sabes qué es lo interesante, mi hermano? Que la manera más saludable de enfrentar la duda es trayéndola a Dios, no escondiéndola de Dios. La manera más saludable, usted se imagina la vergüenza de Juan el Bautista cuando sus discípulos, le confesó a sus discípulos: vayan y pregúntenle si él es el Cristo. Los discípulos podrían haber dicho: Juan, pero tú nos enseñaste que él era el Cristo. Usted se imagina la vergüenza que tuvo que aguantar Juan el Bautista. ¿Y por qué la aguantó? Porque eso es lo que hace un siervo de Dios. Si tiene que reconocer debilidad, la reconoce. Cuando tiene que reconocer culpa, la reconoce. Así que si tú nunca has reconocido tu debilidad, si tú nunca has reconocido tus dudas, hermano, muy posiblemente no es porque no tengas dudas, es porque tienes mucha arrogancia para reconocer tu debilidad. Otra vez, ¿cuándo fue la última vez que tú fuiste así de sincero como Juan el Bautista con Jesús? En medio de la duda.
No, pastor, es que yo sé que el Señor es fiel. Hermano, yo también lo sé, pero muchas veces la duda está ahí y lo peor que podemos hacer es maquillarla. No, pastor, es que yo me desanimo por lo que sucede a mi alrededor. Hermano, las cosas que suceden a tu alrededor son cosas que afectan tu estado interior, son cosas que afectan tu corazón, pero tú y yo nos desanimamos siempre por causa de nuestro corazón. Déjenme dar una confesión. De estos años, pocos que yo llevo sirviendo al Señor, las veces que yo he estado más cerca de renunciar a todo esto, nunca ha sido por algo que me hizo la iglesia. Nunca ha sido por algo que me hizo mi esposa. Nunca ha sido por algo que me hizo otro pastor. Nunca ha sido por nada de eso. Las veces que he estado más cerca a renunciar a esto ha sido simplemente por escuchar el corazón. Porque el corazón sigue siendo rebelde. El corazón sigue siendo rebelde, que muchas veces no quiere someterse, sigue trayendo dudas, y por eso lo que Juan hizo fue decir: estas son las dudas, Señor, ayúdame. Como dice en otra ocasión uno de ellos: ayuda mi incredulidad. Estas son las dudas, no te las voy a esconder porque tú ya las conoces. Así que si conoces la duda, dame la fuerza. Y esto aplica en todo. Hoy, en el Día de las Madres, yo creo que alguien va a decir: pastor, ¿qué es el mono usted tan feo trajo para el Día de las Madres? Pero hermanos, la maternidad no es eso. Algo difícil, algo bonito pero difícil. Es que el que sea bonito no quiere decir que es fácil. El matrimonio es bonito, no es fácil. Manejar un avión es bonito, yo creo que no es fácil porque nunca lo he manejado. Pero es que eso es la maternidad. ¿No han tenido ustedes muchas ganas? O alguna vez, madres, ha salido de ustedes la frase a sus hijos: haz lo que te dé la gana, ya. Haz lo que quieras. O déjenme le pregunto a los hijos si alguna vez usted les ha dicho eso. Hermanos, ese es el corazón desanimado. Y lo peor que pueden decir es: no, pastor, yo soy una madre que realmente nunca se debilita. Si Juan el Bautista tuvo toda la experiencia que tuvo, fue el hombre tan fiel que fue, se desanimó, hermana, casi que igual de difícil que le tocaba a Juan tratar con los fariseos eran difíciles, pero tus hijos no son más fáciles. A veces va a ser más fácil tratar con un fariseo que con un hijo. Esto pasa en todas las áreas de nuestra vida, en la maternidad. Y lo peor que puede hacer madre es esconderlo, decir: no, yo nunca me debilito. No, me debilito, no es que yo nunca me he debilitado, pero en medio de la debilidad el que me sigue sosteniendo es el mismo que me salvó, el mismo que me sustenta cuando mi fe está fuerte, es el mismo que me sustenta cuando la fe está débil. Así que no niegues que tienes debilidades en la fe. Son parte de la vida cristiana. Le pasaron a Juan, le pasaron a Jeremías, le pasaron a Abraham, le pasaron a todos los hombres de Dios. Todos ellos se debilitaron, todos ellos fueron personas débiles. Le pasó a David, le pasó absolutamente a todo aquel que ha tenido una naturaleza humana, aún el Señor Jesucristo, cuando dijo antes de ir a la cruz: ahora está angustiada mi alma hasta la muerte. Hermanos, si Jesús expresó debilidad, si Juan expresó debilidad, tú no trates de esconderse bajo una máscara de fortaleza, porque no hay fortaleza en mí. Muchas veces hemos cantado: cuando llegue al final estos labios dirán: no soy yo sino Cristo en mí. Todos cantamos: no soy yo, pastor, es Cristo el que me da la fortaleza. Pero en el día a día somos tan olvidadizos de clamar al Señor en medio de la necesidad. En el día a día somos tan olvidadizos de voltear a Dios en la oración, porque pensamos: no es Cristo sino yo haciéndole el favor a Él. Eso es lo que pasa con nuestras mentes. Por eso, otro cliché cristiano que tenemos: cuando hay una situación fea, ¿qué es lo que decimos? Pues no queda más que orar. Hermano, no queda más que orar. No queda más que decirle a Dios todo lo que está pasando. Cosa pequeña que tenemos en la oración: clamar al Señor, al Dios del universo, al que gobierna, al que manda la calamidad y el que manda el gozo.
nos parece pequeño, esa frase no queda otra más que orar. Es un solo significado o es una evidencia de lo mucho que nosotros confiamos en nuestra propia fuerza y lo poco que nosotros creemos y lo poco que nosotros practicamos la oración como se nos ha mandado. Alguien que ora nunca va a decir no queda más que orar. Alguien que ora va a decir como Job, en el momento que lo perdió todo, en el momento que murieron sus hijos, perdió su fortuna, él lo primero que hizo, dice el texto, es que fue a orar y dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ese hombre no creía que lo único que quedaba era orar. Ese hombre creía y sabía que la oración era lo que le iba a dar la fortaleza, no para evitar la desgracia, sino para caminar en medio de la desgracia. Y es lo mismo que pasa con Juan el Bautista. Juan el Bautista no dijo, mándenle esta oración a Jesús, porque básicamente era una oración. Juan dijo, no, lo último que puedo hacer no es orar. Lo primero y lo más importante de lo que puedo es orar. Y es lo que hacen los discípulos, le traen la pregunta a Jesús. Y lo interesante no es la pregunta. Lo interesante no es que Juan el Bautista dudaba. Lo interesante no es que Juan el Bautista estaba frustrado en la cárcel porque Jesús hacía milagros para todo el mundo menos para él. Lo interesante no es que Juan el Bautista tenía dudas. Lo interesante es que Jesús lo consuela con la palabra. Respondiendo Jesús, dice el versículo 4, les dijo, id, está hablando sobre los discípulos de Juan, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Y el versículo 5 y 6 es una tras otra cita de la Escritura. El versículo 5 y 6 son muchas citas del libro de Isaías. Y note que dice Jesús que le deberían decir a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Jesús, en el momento de más debilidad de Juan, no le dijo a Juan, Juan, acuérdate de todas las cosas que tú has pasado en el pasado. Piénsalo de esta manera, hermano. Juan el Bautista bautizó a Jesús, y cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, dice que el Espíritu Santo descendió como paloma, que una voz del cielo se escuchó y dijo, este es mi Hijo amado. ¿Alguien aquí ha tenido esa experiencia? ¿Alguien ha visto el Espíritu Santo descender como paloma? ¿Alguien ha escuchado la voz audible de Dios, que usted esté seguro que era Dios? La respuesta es no, antes de que me diga difícil. Jesús le pudo haber dicho a Juan, Juan, acuérdate que tú me viste bautizado, acuérdate que tú viste que el Espíritu Santo descendió de mí, agarra consuelo en eso. Pero hermano, ¿sabe qué es lo interesante? Que Juan, o que el Señor Jesucristo, aunque le pudo haber dicho todas esas cosas, aunque le pudo haber dicho, acuérdate que cuando yo estaba en el vientre de María, una vez llegó a la casa, tú en el vientre de tu madre, ahí me reconociste, ¿cómo te olvidas ahora? Jesús le pudo haber dicho tantas cosas sobrenaturales que le pasaron a Juan, pero lo interesante es que le cita la Escritura. Es decir, es cierto que Juan tenía mucho conocimiento de cosas sobrenaturales que le sucedieron a él mientras anduvo con Jesús, pero hermano, también es cierto que Jesús está más interesado a darse a conocer a su iglesia por medio de la palabra que por medio de los milagros. Jesús, no le dijo, yo hice este milagro por ti, tú viste esto, tú viste el otro. No, lo primero que Jesús hace es citar la palabra. ¿Por qué? Porque el único medio que Jesús está interesado en utilizar para consolar a su iglesia es la palabra. Por eso, si mis dudas no me llevan a la palabra, yo estoy siendo muy mal administrador de mis dudas. Las dudas van a venir, la pregunta es ¿qué estás haciendo con ellas? Nadie puede decir que no tiene dudas del Señor, nadie puede decir que no flaquea, nadie puede decir que no se desanima. La pregunta es ¿qué estás haciendo con el desánimo? Porque Juan lo que hizo fue clamar al autor de la palabra de Dios, al Señor Jesucristo, y el autor de la palabra de Dios lo que hizo en el momento más débil de Juan fue clamarle la palabra de vuelta a él.
Y ¿sabe qué es lo interesante de este texto, hermano? Que Jesús, como digo, está citando muchos pasajes. Está citando Isaías 35, está citando Isaías 61, está citando Isaías 8, está citando todos los milagros. Y algo interesante es que cuando nosotros vemos Isaías 61:1, una de las cosas que decía Isaías que el Mesías vendría a hacer era atraerle libertad a todos los presos de la cárcel. Isaías 61 dice que 61:1 dice que el Mesías vendría y traería libertad a los presos. A lo mejor Juan estaba esperando que como Jesús estaba haciendo todos los milagros que Isaías dijo que iba a hacer, también hiciese un milagro más. Es como que Juan dijese: ok, ya sanaste enfermos, tal como Isaías dijo que lo harías. Ya levantaste muertos, tal como Isaías dijo que lo harías. Ya le permitiste caminar a los cojos, como Isaías dijo que lo harías. Ahora libera a los presos, como Isaías dijo que lo harías. Y el Señor le dice: no, ese no, por lo menos no para ti. Va a haber otros presos que Dios va a liberar. En el libro de los Hechos, Hechos 12, libera a Pedro de la cárcel, libera a Pablo de la cárcel milagrosamente. Así que Jesús sí lo hizo. Pero es como le dijera Jesús, como si Jesús le dijese a Juan el Bautista: liberar a presos de la cárcel lo voy a hacer por todos, menos por ti, Juan. Tú te mueres ahí. ¿Todavía me quieres servir? Hermano, es como si tú estás pasando por un problema, estás enfermo, y Dios sana al hermano que está a un lado tuyo de la misma enfermedad. Los dos tienen cáncer, que Dios nos guarde de eso, pero que los dos tienen cáncer, y Dios sana al que está a tu lado, y a ti te dice: no, tú sí te mueres de eso. Todavía no quieres servir. Todavía no quieres servir. Porque es lo que está pasando aquí con Juan. El Señor lo está consolando y le está diciendo: Juan, tú no necesitas que yo te libere de la cárcel. Tú necesitas recordar quién soy yo. ¿Y cómo voy a recordar quién eres tú? A través de la palabra. Es decir, tú no necesitas que yo te cambie las circunstancias. Tú necesitas que yo te cambie a ti por medio de la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que oramos: cámbiame, Señor? Tengo este pecado, y no cámbiame en general, sino tengo este pecado de debilidad, tengo este desánimo que me trae mucho estrés, que me trae mucho desánimo, porque constantemente estoy poniendo mi identidad en lo que hago para el Señor. ¿Cuándo fue la última vez que dijimos: Señor, tengo problemas económicos, pero no solamente proveas mis necesidades, sino que dame paz sin yo tener la respuesta a mis necesidades? Hermano, eso es lo que Juan estaba teniendo que hacer, y la manera en la que Jesús lo consuela es a través de la palabra de Dios. Por eso la plática es doble. A través de la oración yo hablo con Dios acerca de mis necesidades, acerca de mi corazón. A través de la palabra de Dios, Él habla conmigo acerca del consuelo que me va a traer. Pero fuera de la palabra de Dios, alejado de la palabra de Dios, no existe una cosa que me traiga a mí ningún tipo de consuelo sin la palabra de Dios. Alguien puede decir: pastor, pero yo puedo orar y esto me va a traer consuelo. Dice Salomón en Proverbios que el que no escudriña la palabra de Dios, el que no conoce la palabra de Dios, dice, su oración también será abominación. Lo que está diciendo Salomón es: si tú no quieres escuchar la voz de Dios a través de la palabra, Dios tampoco va a querer escuchar tu voz a través de la oración. Y es lo que está haciendo Juan, hablando con Dios, hablando con Jesús y escuchando la palabra de Dios. Y eso es lo que le está trayendo el amor, eso es lo que le está trayendo la resistencia, que como vamos a ver más adelante, lo que lo ayudó a ser fiel hasta que le cortaron la cabeza. En un sentido, las oraciones de Juan el Bautista nunca fueron solamente: Señor, sácame de la cárcel. Una vez que entendió esto, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, que es el Hijo del Dios viviente, que está haciendo todo lo que la Escritura decía que el Salvador vendría haría. Una vez que
que Juan el Bautista entendió esto, seguramente su oración fue: Señor, entonces ayúdame a estar en paz en medio de la cárcel. Y cuando le cortaron la cabeza, aquí estoy inventando un poco, pero no sería ninguna locura pensar que cuando le cortaron la cabeza, su oración fue: Señor, en mis manos encomiendo tu espíritu. Lo mismo que Esteban, lo mismo que Jesús. Así que la oración no es lo que Dios nos ha dado para quitar las circunstancias que no nos gustan. La oración, junto con la palabra de Dios, es el instrumento que Dios nos ha dado, no para cambiar las circunstancias que no me gustan, sino para Él sacar de mi corazón los pecados que Él odia. Porque, hermano, si algo te puedo decir es: Dios odia tu pecado más de lo que tú odias tus circunstancias. Y ahí debería estar nuestro corazón. Deberíamos quejarnos más de nuestro pecado que del pecado que se comete contra nosotros, de hecho. Esposos, tu problema no es la mujer con la que te casaste que peca contra ti. Tu problema es el corazón pecaminoso que no puedes controlar. Esposas, tu problema principal no son tus hijos. No es que los tuyos salieron rebeldes y los de otros salieron ejemplares. Tu problema principal, sí, tus hijos pecan contra ti, sí, hay que corregirlos, pero tu problema principal es el corazón pecaminoso que te lleva a poner tu identidad en lo que tus hijos opinan de ti. Una vez más, estamos meditando en la palabra y recordando que la palabra es el instrumento principal que Dios usa para traernos consuelo. Porque es lo que Jesús siempre usó, es lo que usó en este caso con Juan el Bautista. Les dijo: vayan y díganle, los ciegos ven, los cojos caminan, todas estas cosas que la palabra decía que el Salvador iba a hacer. Y es lo que el Señor Jesús después utilizó con todos sus discípulos cuando resucitó. En lugares como Lucas 24:45, note que está haciendo algo muy similar con sus discípulos. Para este punto de Lucas, ya Jesús ha resucitado, los discípulos están tristes, los discípulos están desesperados, Jesús viene a consolarlos. Y lo interesante de la manera en la que el Señor Jesús consuela a sus discípulos es que cuando Jesús los consuela, no les dice el Señor Jesucristo: tranquilos, ya resucité. Los discípulos estaban tristes porque Jesús había muerto y no lo habían visto resucitado. Y uno pensaría que Jesús les dice: ya resucité, tranquilos, vamos aquí a calmarnos todo, la situación está bajo control. Pero ¿qué es lo primero que hace el Señor Jesucristo para consolar a sus discípulos? Lucas 24:44 dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Les está diciendo: quieren obtener consuelo, pónganle atención a la palabra. Les está diciendo: quieren entender, quieren tener consuelo en medio de la aflicción, escuchen lo que la palabra dice acerca de mí, porque la única manera en la que a mí me interesa que ustedes me conozcan es a través de la palabra. Por eso es que el Jesús imaginario no salva a nadie. Por eso es que cuando cristianos dicen: yo creo que Jesús ha de ser, hermano, hay un sentido en lo que tú pienses acerca de Jesús es irrelevante. No importa lo que el pastor piense acerca de Jesús, es irrelevante. A mí algo que me fastidia mucho es escuchar pastores que dicen: es que yo me imagino que Jesús... No importa, pastor, cómo usted se imagina a Jesús, ¿qué dice la Biblia acerca de Jesús? Porque eso es lo único que Dios ha prometido bendecir para consolar a su iglesia. Cuando Jesús siendo Jesús, el Hijo de Dios encarnado, resucitado con poder, resucitado de entre los muertos, con las señales de la crucifixión en sus manos todavía, el único que se pudo parar ante sus discípulos y decirles: véanme, toquen mis manos, vean que ya resucité. El único que pudo haber hecho eso y nada más fue el que dijo: acuérdense lo que dice la Escritura. Así que si Jesús consolaba con la Escritura, no se te ocurra a ti tratar de consolar con la imaginación. Yo me imagino, no importa. Yo pensaría,
¿lo dice la Escritura o no lo dice la Escritura? Los apóstoles, eso es lo increíble, tuvieron tantas experiencias, pero nunca confiaron en ninguna experiencia. Vieron tantos milagros, pero nunca confiaron en los milagros más que en la palabra. El mismo apóstol Pedro lo dice en 1 de Pedro 1:19, cuando está hablando con una iglesia que estaba siendo perseguida en medio del sufrimiento. Pedro les dice: yo miré a Jesús en la transfiguración, yo miré al Señor Jesús, yo escuché una voz que vino del cielo, pero note dónde manda la iglesia para que preste atención, para que encuentren consuelo y para que encuentren valentía para obedecer al Señor. Dice el apóstol Pedro: yo vi milagros, yo escuché voces, yo fui una persona que vio muchas cosas naturales, pero tenemos también la palabra profética más segura, a la cual la palabra de Dios hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Está diciendo el apóstol Pedro: el lucero de la mañana hasta que pasen las tinieblas, y básicamente le está diciendo a sus discípulos: más les vale que cuando el Señor Jesucristo vuelva en gloria, que cuando todo el mundo haya pasado, sus ojos estén puestos en la palabra de Dios. Hoy en día existe una guerra muy ridícula de predicadores estadounidenses, porque eso salió de aquí, y alemanes, que dicen: nosotros no le vamos a poner atención a la palabra, a la Biblia, porque esa la escribió Pablo y los hombres se equivocan. Nosotros le vamos a poner atención a Jesús, la palabra viva. De hecho, hay muchos pastores de este tipo que, para ridiculizar a los que tenemos la palabra y la vemos con esa estima, dicen que es un papa de papel. Dice: nosotros le vamos a poner atención al papa de papel, le vamos a poner atención al Señor Jesucristo, que ese es el que salva, no la Biblia. Hermano, si no pones atención a la palabra del Señor, el Cristo que tú conoces posiblemente no te puede salvar, porque el único lugar donde Dios ha prometido derramar su poder, el único lugar que Él ha utilizado y ha prometido utilizar para consolar a su iglesia, es la palabra de Dios. Así que si el Cristo que nosotros creemos no coincide con el Cristo de la palabra de Dios, entonces el Cristo que nosotros tenemos solamente nos puede condenar. Por eso, si tú estás aquí y no has creído en Cristo, cree en Cristo como lo presenta la Escritura, no como tú te gustaría que lo presente la Escritura. Cree en Él como el Hijo de Dios que vivió, que murió, que resucitó al tercer día y que juzgará a vivos y muertos. Cree en Él el día de hoy. En este punto, esta necesidad de prestarle atención a la palabra es una necesidad que tenemos todos. La tiene aún el más grande de los profetas, la vas a tener tú también. Jesús quiere mostrarnos. Las dudas son muy naturales al alma. Y aunque el texto nos muestra el momento de más debilidad de Juan el Bautista, lo interesante del texto es que también Jesús quiere mostrarnos a Jesús como el profeta más grande de todos, a Juan el Bautista. Pero note el versículo 7 y 8. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? A un profeta, sí os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Es decir, el momento más débil de Juan el Bautista fue este, pero también fue el momento en el que Jesús utilizó para decirles: tengan cuidado. Sí, Juan el Bautista está dudando. Sí, Juan el Bautista está pasando por una crisis, pero eso para nada quita que él sea el profeta más grande de todos. Note la ternura de Jesús, porque si a usted alguien le falla, a usted que dice: ese traidor. Pero en el momento más débil de Juan el Bautista, Jesús lo defendió. Como que le dijeron a las multitudes: ok, ya escucharon ustedes que Juan está pasando por un mal momento, pero tengan mucho cuidado,
Porque ese hombre con todas sus debilidades es más grande que cualquiera de ustedes. Ese hombre con todas sus debilidades, dice, es el más grande de todos, y lo presenta a Juan el Bautista como un profeta que hace un tipo de transición entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, porque no te dice en el versículo 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Jesús está diciendo, este profeta es tan importante, la razón por la que lo describen como un profeta más grande que todos los demás, la razón por la que lo describen como el último profeta del Antiguo Testamento, es porque Jesús quiere que lo veamos como el profeta que hace la transición entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento. Fue, digamos así, como la bisagra del Antiguo y el Nuevo Testamento. La bisagra del Antiguo Testamento que nos guía hacia el Nuevo Pacto. Pero lo interesante de esto es que Jesús les está diciendo, ni se les ocurra deshonrar a Juan, porque está diciendo en el versículo 10, este es de aquel de que se profetizó. Esto es muy interesante, porque Jesús describe a Juan como el profeta más grande, pero al mismo tiempo como el más pequeño. ¿No? El versículo 10 dice que ninguno nacido de mujer es más grande que Juan, pero dice en el versículo 10 que el más pequeño en el reino de los cielos, mayor que es él. Entonces, ¿Juan es grande o pequeño? Es grande y pequeño. ¿Por qué? Es grande porque de los profetas del Antiguo Testamento es el único que pudo ver al Mesías cara a cara. Es el único que preparó el camino para el Mesías. Es el único que tuvo delante de él y pudo bautizar al Mesías. De los profetas del Antiguo Testamento es el más grande de todos. Es el más privilegiado de todos. No es que es el más grande en valor, sino el más privilegiado de todos los profetas. Más privilegiado que David, más privilegiado que Salomón, más privilegiado que todos. Pero al mismo tiempo, cuando comparamos a Juan el Bautista con cualquier cristiano del día de hoy, es el menos privilegiado porque pudo hablar de Cristo, pero nunca lo pudo conocer muerto y resucitado. Por eso dice, del Antiguo Pacto no hay uno más grande que Juan, pero del Nuevo Pacto, el cristiano más inmaduro está más privilegiado que Juan. Así que, hermano, en un sentido, tú no tienes que tenerle envidia de la buena a Juan el Bautista. ¿Sabes por qué? ¿Por qué te tendría envidia a ti? Él diría, sí, yo profeticé de él, pero no lo vi morir y resucitar. Sí, yo hablé de él, pero yo no lo vi resucitar. Yo no lo vi hacer todas esas cosas. Yo no pude saber, no pude ver la iglesia y con Dios en medio de la iglesia como su templo. Así que, mi hermano, tienes un privilegio mucho más grande que Juan el Bautista y tienes una responsabilidad mucho más grande que él. Tus quejas y mis quejas son peores que las de él. Jesús aquí quiere que se honre el ministerio de Juan, se honre a Juan el Bautista como el mayor de los profetas. Y note que lo interesante del Señor Jesucristo es que les dice, el problema más grande no fue el ministerio de Juan, el problema más grande fue cómo ustedes reaccionaron a su ministerio. Note cómo dice versículos 16 y 17, más, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y nos lamentasteis. ¿Sabe qué les está diciendo Jesús, hermano? Y esto debería poner a meditar a todo el que esté aquí que no ha creído en Cristo. Les está diciendo Jesús a estos hombres, a estas multitudes, el momento más débil de Juan es mucho peor que el mejor momento de un incrédulo. Porque está diciendo el Señor Jesucristo, ustedes escucharon a Juan, lo escucharon predicar. La razón por la que utiliza este ejemplo de flautas es porque en aquel tiempo en los funerales se tocaba en las bodas se tocaba una flauta y todo el mundo comenzaba a bailar. En los funerales había personas llorando y todo el mundo comenzaba a llorar, compartían la tristeza. Y Jesús está diciendo, bueno, Juan fue como una flauta que tocó con mucha claridad, habló con mucha claridad, pero nadie respondió de manera correcta.
Juan fue como un hombre que lloraba y lloró con mucha claridad, advirtió con mucha claridad, pero nadie respondió de manera correcta. Está haciendo esta comparación porque está diciendo, es como si Juan fuese un músico. El problema no es que el músico era malo, el problema es que el público era difícil. Lo que está diciendo Jesús es, Juan fue un gran predicador, el problema fueron los oyentes. Juan habló con mucha claridad, el problema fueron los sordos. Por eso Jesús está diciendo, el problema muchas veces no es que el predicador no hable claro, el problema es que la gente es necia. El problema no es que a la gente muchas veces no le gusta escuchar al predicador, porque algo que tenía la gente es que le encantaba escuchar predicar a Juan el Bautista, amaban escuchar a predicar. Lo dice en Juan 5:35, Jesús habla de Juan el Bautista como una antorcha y dice, él era antorcha que ardía y alumbraba, y dice, y vosotros quisisteis regocijarnos por un tiempo en su luz. El problema no es que a la gente no le gustaba ir a la iglesia, poniéndolo en el contexto de hoy. El problema es que a la gente le encanta ir a la iglesia, le encanta escuchar las predicaciones, les encanta escuchar buena teología, pero odian con toda su alma creer lo que escuchan. ¿Y por qué lo hacen? Porque siempre tienen una excusa. Dice el versículo 18 y 19, porque vino Juan, que ni comía ni bebía. ¿Y cuál era la excusa para no creer el mensaje de Juan? Demonio tiene. Entonces el problema era el predicador. Decían, ahora vino otro predicador, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Si tú eres alguien que siempre le pone excusa a los predicadores, ten mucho cuidado. Es que hay uno que predica muy poco tiempo, pastor, uno ni bien se siente y ya se para y ya se tiene que ir, así que así no tiene chiste. Hay otros que predican mucho, pastor, entonces no se les puede prestar atención. Entonces, ¿tú qué quieres, hermano? ¿Que mucho o que poco? Tú lo que no quieres es no estar aquí. Ten mucho cuidado con las excusas que pones, porque esas excusas Dios las usará para tu destrucción. Por eso, si no has creído en Cristo, deja cualquier excusa y cree en Él el día de hoy. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este profeta